Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy, como siempre, traigo aquí un mazo de calidad. Calité de verdad, ¿ok? Porque probablemente es un mazo de Copper Gold Blue que le ha ido genial y quiero traerlo a este canal. Está White Control, White Aphelios Control, como queramos decirle. Y es la típica White Control, Aphelios Control, que no tiene casi wincons, que le gusta a esos pioneros de control, ¿no? Por así decirlo. Tenemos a los típicos del control. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, uno de ellos. Sí, Teferi lleva uno, así que yo tenía uno. Y yo he dicho, hey, tiene uno, lleva uno, voy a meterlo. Oye, ¿por qué no, no? Básicamente eso, he tenido suerte que Copper Gold Blue llevaba solamente una copia de Teferi, porque es la que yo tenía, ¿ok? Por ahí voy a tirar, ¿ok? Por ahí voy a tirar, la verdad. Y también decir, algo muy importante, creo que él ha descubierto una forma de aprovechar Teferi que yo no había visto, ¿ok? Básicamente trata con las Madlands, ¿ok? Es importante, pero trata con las Madlands, la verdad. Llevamos 4, de hecho, no llevamos pocas, llevamos bastantes, ¿ok? Llevamos 23 tierras. Y bueno, pues luego le enseñaré, sobre todo por el tema de enderezar, ¿ok? Vamos a enderezar criatura y tierra, ¿ok? En este caso, tierra normal más Madland. Y por ejemplo, proteger a Teferi final del turno. Que sí, en mi opinión yo llevaría a lo mejor algún counter más de coste 2 para poder aprovechar esta sinergia. Pero bueno, vamos a dejarlo tal como está, la verdad. El mazo casi calcado, por cierto, esto que coño hace aquí, tío. He metido una carta que no tiene nada que ver, ¿eh? Y yo, mira, ante eso meto para talentos y para adelante. Mira, mejor todavía. El caso, aquí tenemos el White Control. Y bueno, yo he metido cartas, las cuales, bueno, pues me faltaban del mazo suyo. Y lo que tiene, cojones aquí, es que me faltaban cartas, sobre todo infrecuentes, que no me quedan como infrecuentes, lo digo en serio. Tenía casi todas las raras y casi, bueno, míticas no tenía muchas, tenía casi todas las raras, pero básicamente infrecuentes me faltaban bastantes, la verdad. Por ejemplo, aquí me faltan 2 copias más de Fiesta del Ocaso, 2 copias más de Restauración Fiel, 2 copias más, ¿dónde está, tío? De esto, de Tiempo Prestado. Yo he metido 2 Fantasmas de Ruinas para sustituir, básicamente. Me faltaba, bueno, también una copia de Lluvia de Recuerdos, una rara, y también me faltan un par de, bueno, Ausencia Fatídica. Y claro, sustituyendo un poquito, he hecho Ausencia Fatídica, he metido para exiliar algo más, más aniquilar la horda. Y también, bueno, pues compensar un poquito con dividir en tercero, ¿ok? Para acceder al cementerio, no, al banquillo, la verdad. En el banquillo tenemos más exilia por si hace falta, la verdad, haciendo el banquillo. O buscarnos alguna tierra básica si nos quedamos atascados. O por último, una Wincon, ¿ok? Selección de mascotas, que se suele llevar siempre. De Wincon llevamos esa, llevamos Salón de los Gigantes de las Tormentas, más Cueva de los Dragones de Escarcha, y por último Teferi, que podemos llegar a ganar con él. Es muy difícil, pero podemos llegar a ganar con él, la verdad. Y claro, también los tokens que pone esta carta de aquí. También es muy difícil ganar con esto, pero ahí está, ¿ok? Son bichos que al fin y al cabo hacen daño, es suficiente con eso. Y luego, obviamente, elementos de control, llevamos 5 iras, 5 remesas, aniquilar la horda, nueva ira, que es muy buena, sobre todo si la partida está muy mal para ti, la vas a poder tirar mejor por 2 o 3 manás, ¿ok? Lo cual en una ira es, wow, increíble, creedme. Llevamos también Ruinas Car, obviamente 4 copias, nueva ira por excelencia. Yo lo sabía perfectamente que esta ira iba a ponerse no de moda, ¿no? Sino que iba a ser la ira estándar. No de estándar, la ira por estándar, ¿ok? La ira por excelencia cuando rotara estándar en su momento. Tenemos también, bueno, Consider para profundizar un poquito en la biblioteca. Nueva gran carta, nuevo gran Octar. Tenemos Fiesta caso, como he dicho antes, intentar llevar 2 copias más. Aquí, prueba de talentos para contrarrestar y exiliar todas las copias de esa carta. En Restauración Fiel, también para profundizar mucho más. De coste 3 se veía venir 4 copias, dividido en tercero, 4 copias también, muy importantes estas cartas de aquí. Aquí, para exiliar Fantasma de Ruinas, más tiempo prestado, si podéis llevar 3 tiempos prestados, mejor. Y de coste 4 tenemos para robar y sobre todo counter, sobre todo profundizar. Veo el de Multiverse 3 copias, más otras 3 copias de Lluvia de Recuerdos, ¿ok? Que son al fin y al cabo cartas que profundizan un montón en el mazo, que es lo que busca hacer esto. Y claro, Teferi, ¿ok? Sin contarlo a él. Y por último también llevamos Encubrimiento Ladino, una carta que es un reprint, de hecho sí, un reprint de Guild of Ravnica, si no recuerdo mal, de la Ravnica la última que ha salido, que ya ha rotado, pero es un reprint, la verdad, común, de la misma forma, y bueno, contrarresta y lo exilia, ¿ok? En vez de hacer otra cosa. Y barajamos 4 cartas de nuestra biblioteca, perdón, de nuestro cementerio, en nuestra biblioteca. ¿Qué ocurre con esto? El mazo es un poquito conciso, ¿ok? Como veis, parece que ya pocas cartas. La verdad, pocas copias, bueno, muchas copias de una carta en concreto, por lo que si nos dignamos a barajar, muchas veces aumentaremos la probabilidad de robar alguna que otra carta, ¿ok? O yo que sé, a lo mejor, yo que sé, barajamos el Removal, barajamos el Destruye, y es mucho más probable que robemos ese tipo de cartas. Como he dicho, un mazo muy conciso, sota, caballo, rey, con recursos contados, y que al fin y al cabo a mí me entra por los ojos bastante bien, ¿ok? Me gusta mucho. Aparte, mazo de Copper Gold Blue, que haya traído por ahora, casi ninguno me ha decepcionado, casi ninguno, ¿ok? Y creo que este no va a ser la excepción, la verdad. 22 tierras, como he dicho antes, creo que lleva 16, 18, 20, 22 tierras. Y bueno, voy a comentar el mazo, vamos a ver qué tal va en acción. Muy bien, me quedo, me gusta la mano. Si el primer turno
Sí, claro, primer turno. Podemos jugar esto de turno 2. Considerar más restauración fiel que podemos jugar. Bueno, pues siguiente turno. Lo bueno es que son instants las dos. Es decir, todo lo que tenemos en la mano es instant. Eso es la polla, tío. Es un detalle que no he comentado yo, pero que es muy importante en el mazo, ¿eh? La verdad, el hecho de quedarte enderezado para lo que pueda venir. Y si a lo mejor el oponente no juega ninguna amenaza, pues entonces ya juegas tú. Me queda la mano, obviamente es una manaza y me encanta. Nos falta encontrar un mana azul, un par de manás. Con un mana blanco y un mana azul más, yo voy servido. Y la mano estaría que ni pintada, tío. Estaría que ni pintada, creedme. Y encima con Madland. ¡Coacción! Dures. De primera, de base, tío. Hostia, no lo esperaba, ¿eh? No lo esperaba para nada. Bueno, que me quite. Al fin y al cabo, tampoco me importa mucho. Que me quite lo que quiera. Me quita el Consider, ¿no? No, me quita eso. No puedo jugar. Tendrá miedo. A lo mejor tiene una amenaza en mano que quiera proteger, ¿no? Que no quiera que apuntar este, la verdad. No tengo ni idea. Por cierto, suscríbete, ¿ok? Mazos como estos vas a ver un montón en mi canal. Y sí, te va a notificar YouTube si te suscribes, ¿ok? Si quieres suscribirte muy rápido, puedes hacer clic en una tarjetita que te dejaré por aquí arriba. Y créeme que no te vas a arrepentir, ¿ok? Tú me haces feliz y yo te traigo mazos tan guays y tan buenos como estos. En respuesta con Cider, me gusta el top. De hecho, lo voy a robar. Y entra. Kaline. Perfecto, también me gusta el robo. Hemos robado justo lo que quería yo, así que no me voy a quejar para nada. Y voy a de turno. De hecho, estamos jugando contra Rakdos Trisur, Rakdos Dragons. Puede ser también un... puede ser que también esté jugando eso. Así que aquí, si juega dragones, los dividir entre ceros son muy importantes. Y si a lo mejor juega un mazo que sea más bichero, que puede ver un poquito más la mesa, hay que encontrar una ira. Ya, hay que encontrar una ira. De hecho, al final del turno voy a jugar esto. A ver qué encuentro. Dures. Voy a jugar en respuesta a esto, ¿sí? Yo juego en respuesta, ¿eh? Mira, he encontrado todo esto. No está mal, la verdad. Se va a quedar el counter. Si quiere quitármelo, que me lo quite. No me importa mucho. Se va a ir eso. Y se va a ir en este caso, ¿qué es lo que puede quitarme? A ver, puede quitarme... Quitarme un dividido entre cero. Por lo menos por ahora. Ya sé que eran importantes, pero por lo menos por ahora me voy a quitar un dividido entre cero, tío. Y voy a recuerdos. Ok. Juega Dures, tío. No, la verdad, no conozco mucho más que jueguen Dures de base. Ok, es bastante raro de ver. Tierra enderezada, esto no está mal. De hecho, al fin y al cabo, oye, pues no vendría nada mal, ¿no? Si me juega alguna amenaza, pues ya contrarresto y punto. Y si no hace nada durante el turno, pues lo que hago es jugar la restauración fiel. Sí, me parece bien, me parece bien. Tierra enderezada y un enderezado. Transforma. Era una opción, perfectamente. Como veis, lo que digo yo de este mazo, que no se queda tapeado, no se queda mejor esperando con el counter y si no juega nada no haces nada. No, puedo jugar de hecho final del turno esto y seguir aprovechando el turno perfectamente. Counter más Consider, tío, pues no tengo ni puta idea. ¿Qué crees que os diga? No tengo ni idea. Me quita la mejor a tierra, que ahora mismo no me hace mucha falta, la verdad. Tenía una Marlan ya en el campo de batalla, no me hace mucha falta. Y... encubrimiento ladino. No sabría decir. Creo que sí. Counter de nuevo. Me parece un poquito mega mismo el robo porque es que ya no me hacía tanta falta. Pero bueno. Doy turno. Todo bien de vida, la verdad, no me voy a quejar. Este ya puedo aguantar perfectamente. Y lo dicho, a ver si me juego alguna Wincom. Transforma tierra. Supongo que Wincom ya no va a jugar ninguna. Así que voy a intentar improvisar yo. Esto es allá del cementerio, no me hace falta. Deja robar tierra, por favor. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y esto no puede volver a la mano. Pasa el daño. Sigo robando tierras, Yo no sé qué pasa aquí, pero sigo robando tierras como un cabrón. Literalmente. Esto es una 3-4, puedo matar a su tierra. Puedo tradear, no me importa. Y va a ser maná azul, de esta forma. De turno. Podría haber procesado, la verdad. Lo siento, esto va a entrar. Tengo aquí 5 manás. Estoy pensando a lo mejor si jugar algo, ¿no? Entra en combate antes de transformar la tierra. No, vale, transformar la tierra. Adelante. Devolver alguna criatura a la mano. Es que con eso no puedo. Puedo a lo mejor buscarme una tierra. Bueno, ¿de qué tengo en el banquillo? Banquillo tengo para petar permanentes, ¿verdad? Permanentes que no son tierras, que es cierto, pero bueno. A ver. Puedo hacer cosas. A decir verdad.
Mm. Yo lo veré en la mano para retrasarlo un poco. Sé que no es mucho, porque no pega de mucho el bicho, pero algo es algo, la verdad. Esto es simplemente objetivo que no sea tierra su controlador, que era una ficha de cultura roca blanca 3-2. Ciencias ambientales, era mismo. Sección de mascotas. Sección de mascotas es más importante, ¿verdad? Me está dando por culo la tierra, ¿eh? Bastante por saco está dando la tierra, tío. A ver. Tenemos menos 5 manas enderezados justo para poder transformar la tierra y bloquear con ella, de hecho, que es lo que quiero. Y voy a dar turno, de la misma forma, ¿ok? No tengo otra cosa que hacer, voy a dar turno y punto, a lo que pase. Por lo mismo no he priorizado, por lo mismo, la verdad. Perfecto. Si no vas a tierra nevada, no puede transformar la tierra, no puede pegar con ella. Así que tenemos sacando ventaja de ello, ¿eh? Y bueno, pues aquí ya empezó con el Goldspan Dragon. Voy a contrarrestarlo, aunque no parezca, pero voy a contrarrestarlo solamente por el tema de que no quiero que me haga tanto daño, ¿ok? Estoy bastante mal de vidas, no quiero eso, que me haga tanto daño, que me deje tan pocas vidas. Así que counter y fuera. Me tira como señuelo, ¿eh? Él sabía, tenía otro en la mano seguramente. Seguramente tendrá otro en la mano y lo tira siguiente turno. Robo de tierra, perfecto. Me vuelve a pasar lo mismo, voy a quedarme enderezado con la tierra. Si no hace nada, jugaré esto del cementerio, punto. Pero ahora mismo lo tengo un poquito conchavado. Ahí está, el otro Goldspan Dragon, vamos. Quien no lo conozca... Quien no conozca esto... sí, Salute Coming. Ahora sí espero que no tenga más. La verdad, espero que no tenga más porque entonces me voy un poquito al parque, ¿ok? Un poquito no, bastante. Esto no está mal. De hecho, Sorcery sí que es cierto, pero... Me vale, sí, lo juego, tengo menos cartas que en la mano, tengo menos vidas, pongo 2 tokens, me ayuda a chumbloquear, a parar bichitos y me va a ayudar bastante, tío. No lo sabéis bien, pero me va a ayudar bastante, ¿eh? Profetizo. Sí, porque no puedo transformar la tierra. Profetizo y vas tú. Dice, de esta 4 copias, ¿ok? De esta parte lleva el 4 copias y 4 copias que hay que llevar, porque es una cartaza, ¿ok? De hecho, hay una carta que es antiguilla, entre comillas, ¿no? Que es por 3 manás, pero te pone, si tienes menos vidas que el oponente, te ganas 6 vidas, y si tienes menos criaturas, te pone 3 tokens unos. ¿Qué ocurre? Que te empieza a dar la ventaja en la partida, ¿ok? Te empieza... se empieza a notar mucho, ¿ok? Se empieza a notar mucho, y creedme que muchas veces lo agradeces, ¿ok? La verdad. Resuelve... Counter de nuevo, el counter creo que voy a pasar un poquito de él, por lo menos por ahora. Selección de mascotas. Y me adapto a lo que pueda venir. Pegar con el token no lo voy a, por lo menos por ahora, no voy a hacer nada. Le voy a dar el turno. También es cierto, el mazo lleva 22 tierras. Y me diréis, ¿cómo llevas 22 tierras en un mazo de control? Ok, y se lleva 22 tierras porque tiene mucho robo. Y porque, ok, sangre en la nieve, revive el Goldspan Dragon y pega con el Goldspan Dragon, no está mal. Y aprende. ¿Cómo que aprende? ¿Cómo que aprende, tío? O sea, ¿esto de dónde la ha sacado la selección de mascotas? Creo que no me he enterado de lo que ha pasado aquí, ¿eh? La selección de mascotas, ¿de dónde la ha sacado, tío? ¿De dónde coño la ha sacado? No tengo ni idea, la verdad. Estoy pensando y contando, a ver si me muero o no me muero. Y yo de esta forma normal me moriría, ¿eh? De esta forma normal, vamos, me voy al puto parque. Y creo que sí que me ha matado. Tirar ruinas Scar en su turno. En su turno no puedo, tengo que tirarlo en el mío. Y me quedo con 2, 3, 4 manás. Y esto creo malo que se nos forma por 5 manás. O sea, me quedaría a las puertas de sobrevivir, pero no sobrevivo. Es la putada. Ya de turno. Si voy a morir, me voy a hacerlo con clase, ¿no? Un bloqueo y punto, yo qué sé. Que me mate, que me pegue con los dos, la verdad. No, la verdad que no esperaba esto. Murciélago. Transforma tierra. Ya se mejor de múltiples. A ver qué encuentro, que no creo que me salvara nada, pero a ver. De hecho, eso, la ira estaba muy bien, pero teníamos ya ira profetizada y ya no servía para nada. Sí, el botón todo. Otro ruinas Scar y no. Muy tarde, tío. Sobre todo la tierra da mucho por saco, ¿ok? Bastante por culo. La tierra esa de ahí. Ok, por eso llevamos las Madlands, tantas Madlands para bloquear. Básicamente es la principal condición de victoria, ¿no?
Y también sirve para bloquear a Madland del oponente, para chumbloquear, bueno, para tradear sobre todo. Ok, porque es la putada, no llevamos tantas cosas que puedan resolver en el turno del oponente, pero sí llevamos bastante cositas que resuelven en nuestro turno. Pueden ser, por ejemplo, las iras o cosas por el estilo. Y se ha notado mucho en la partida, se ha notado mucho en la partida de la Madland esa, que no podíamos matarla en nuestro turno. O sea, si queremos matarla, tenemos que matarlo en su turno. Por eso, por ejemplo, Copper Go Blue lleva 4 copias del que destruye criatura para el cualquier objetivo y te pone 2 tesoros, ¿ok? ¿Por qué? Para solventar situaciones como esta. Yo solo tengo 2 copias. Llevo lo que puedo. Pero vosotros, si tenéis y queréis jugar el mazo bien, llevar 4 copias. 4 copias es el número áureo, el número perfecto para llevar de esta carta. Otra carta que estaba pensando meter es el Lanzamos Nuevo, tío. El Lanzamos Nuevo, aunque... Lanzamos Nuevo. Que básicamente hace Sky 1, si devuelve criatura de coste de 3 o menos a la mano. Y bueno, podría volver la Madland a la mano, adivina un poquito y poco a poco a lo mejor, quién sabe, iba solventando un poquito la partida. Yo llevaría también algún artefacto que diera maná para enderezarlo con Teferi. Pero claro, llevando ya eso, habría que llevar más Teferis. Ok. Que la mano no está mal. Vale, a ver contra qué jugamos. Ojalá que no jueguen muchas Madlands, por favor. Hice control. Eso hice control seguramente, ¿eh? Está no tapeado es hice control. Hice control, el counter está muy bien, pero tengo ya en la mano. No me hace falta más counter. Sino que, bueno, pues me hace falta otra cosita, la verdad. Hice control es un penny bastante duro. Ah, parece, tío. Ya no me hace falta, ¿eh? Ay, mira, se me ha olvidado priorizar esto. Lo siento. Se me ha olvidado priorizar esto. Venga, a ver. La verdad. Ok. Voy a pasar un poco del tema de profetizarlo. Tenía que haberlo profetizado antes, no ahora. Ok, así que paso de profetizarlo ahora, la verdad. Por si tira cualquier cosa importante, no tapearme en el turno. Míralo, está cuando hice control, sí. Tiro en el formato. Profetizo, ahora sí. Doy turno, me quedo interesado con el Test of Talents. Y espero, bueno, me quedo interesado también con el Se voy a venir. Al fin y al cabo ya está. Veo el de Multiverse, le va a caer, espero no cagarla, pero bueno, creo que herramienta para solventar lo que me juegue. Voy a tirar una prueba de talento. A ver, a lo mejor si tiene alguna en mano o le quito todas las que tenga. También le veo la mano, lo que tiene en la mano. Ok. A ver, listado a Prismari para rampearse, que no está mal. Fuego de dragón, que se va a comer con patatas, porque no jugamos casi ningún bicho. No jugamos ninguno. Y 2 epifanías de Alruns, es decir, hay que correr un montón, por lo menos por ahora, Y tener muchos counters, guardar los counters. Viejos de Multiverse por ahí. Y en el cementerio tendría el último, ¿no? Ahí está, vale, un par de viejos de Multiverse. Y como costo le vemos en la mano, por eso es tan buena esta carta. Porque vamos a ver la mano del oponente, tío. Eso créeme que es la pollísima. Roba carta, anónima por ahora. Ah, vale, bueno, robo, la verdad. Y la acción expresiva. Eso por ahí, exiliar a la tierra, supongo. Ahí está. Y profetiza de nuevo, que es un turno extra, lo que ha profetizado. Sería hacer esto. Tiene más carta aquí en la mano, no tiene más criaturas. Claro, es que tampoco sacamos mucho provecho de ello. No sacamos provecho, al fin y al cabo, de hacer esto, la verdad. Profetizo, doy turno. Como he dicho, sabía que iba a hacer un pelín difícil, bastante difícil. Así que, bueno, me lo esperaba, ¿no? Como que dice, me lo esperaba bastante. Estación expresiva, otra vez. Otra puta vez. Eso ya va a venir. No quiero que sea ventaja de cartas, no quiero. Si él me tira el counter, adelante. Pero si puede resolverse, mejor, la verdad. Tengo turnos extras que contrarrestar. ¿Ok? Tengo bastantes. Pero de talentos, ¿podría haberme guardado para el turno extra? Pues sí, sería una buena opción. Habremelo guardado para el turno extra, porque ese mazo gira alrededor de eso, de los Alrum Epiphany. Y si hubiera contrarrestado el Alrum Epiphany con la prueba de talentos, él no podría ganar, creo. Él no tendría casi ninguna wincon para ganar. Pues está ahí Prismai, roba 2 cartas, descarta 2 cartas, se ponen 2 tesoros. Descartará Fuego Dragón y la Tierra, supongo. O Fuego Dragón y cualquier otro destruye para removal que haya robado. Él lo cara. Ahí está. No falla, ¿eh? No falla. 2 removal, que es lo que ha hecho básicamente, ha sido eso, descartarlos. Está bien hecho, la verdad. Sigo sin poder encontrar nada, ni tierra ni nada. Tendré ahora mismo aquí 5, 6 manás con esto. Está profetizado, con esto que juegue de la mano, pues suficiente. Me deja en la misma situación. Me deja en la misma situación porque no robo tierras. Okay, a mí no me importa que juegue el turno extra. Yo, bueno, voy a intentar contrarrestarlo, sí, pero que no me importaría mejor que lo juegue si pudiera pegar con la Madland. Pero es que no puedo. Juego el dragón.
Ok. Goldspan Dragon. Ahora sí creo que es hora de tirarlo. Y voy a enviar 0. Bueno, en la prueba de talentos. La prueba de talentos voy a enviar. Ya está. Así de simple, ¿eh? Que es importante para los turnos extras. Sobre todo también, él lo lleva por el hecho de que, bueno, por ejemplo, te pongo un pequeño ejemplo. Ok, imagina que, bueno, pues tenemos cosas en el cementerio que tienen retrospectiva. Ok, podemos devolverla también otra vez a la biblioteca y si la robamos, jugarlas otra vez. Ok, sacarle provecho de nuevo. Esto, por ejemplo, es otra opción muy buena. Voy a hacer esta, me voy a jugar el turno extra. Sí, me voy a jugar el turno extra. Ok, no pasa nada, pero me lo va a jugar. Fiestas del ocaso sería la jugada. Dame un par de tokens. Tiene las mismas cartas que yo en la mano, ¿cierto? Y voy a exiliarle quizás el fantasma. Bueno, con el fantasma voy a exiliar esto. Pongo un poquito de presión, solo un poquito, la verdad, solo un poquito. Mi turno. Él tiene 2 turnos extras ahora mismo en la mano. Sí, puede jugar uno y luego jugar otro perfectamente. Que es lo que va a hacer, supongo. Ahí está, turno extra. Encadenará con el siguiente. Más 2 tokens. Espero que no encuentre. Que no haya encontrado el que copia. El que copia sí es peligroso. Infierno del monte de estrella, ok. Pues no, es Ice Dragons, ¿eh? Me he equivocado, lo siento mucho. No es Ice Control. Ice Dragons sí que es cierto que, bueno, se puede considerar control, ¿no? Muchas veces en la partida, pero es Ice Dragons, no Ice Control. Es un detalle bastante importante, creedme. Bastante importante. La verdad. De hecho, por ponerlo en perspectiva un poco, puedo hacer esto, lo que no pondría sería token, pero sí que robaría carta, ¿no? Bueno. No, claro, tendría que... Hostia, claro, pero esto no es... Un momentito, ¿vale? Tengo que hacer a lo mejor full control. Sí, sería hacer full control. No quiero tirar una ira, por lo menos por ahora. Así que, mira, sería... ¿Dónde está? Vale, aquí. Control, ¿eh? Vamos a ver si lo juego bien, que no tengo ni puta idea. Full control, se va la pila, pago automáticamente, que no me importa. Y en respuesta de ello, me cargo al infierno de los montes de estrella. Pago automáticamente. De esta forma se dan 2 casos suyos. Yo robaría carta y ganaría vidas. Ahí está, perfecto. Ha salido bien. Menos mal. Son 4. Profetizo y va él. Ya sí, si me veo obligado a tirar la ira, la tiraré. No me importa, ¿eh? Si a lo mejor hace Goldspan Dragon o hace cualquier dragón grande y me veo obligado a tirar la ira, la tiraré sin ningún problema, la verdad. Sobre todo por eso, prefiero... Joder, es que una hostia del Goldspan Dragon o una hostia del infierno del monte de estrella es... por culera. De hecho me pega de 6, ¿eh? O sea, me pega de 6 en total. La verdad, contando con que no haya robado otro turno extra. Tierra girada, perfecto. Huevo ardiente de esta forma. Prepara ahí. Es que sí, la ira puede venir bien. Transforma tierra. Y me pega con eso. Con Cider. Pienso un poco. Voy a dar el turno. Sí, voy a dar el turno, por lo menos por ahora. Así me pega con las tierras y todo. Goldspan Dragon. Goldspan Dragon me tira un poquito para atrás. La verdad, de hecho, será letal, ¿no? Si digo que entre. O sea, tengo que encontrar algo como sea. O puedo bloquear con la tierra mía. Con la magna, claro. Es que la putada, yo no puedo jugar esto porque entonces me tapeo la tierra. La tierra está buena, ¿no? Será jugar sobre seguro. Ok, será jugar sobre seguro, la verdad. Buah, pero es que llevo 4. Yo creo que voy a encontrar un dividido en tercero, ¿eh? Lo siento mucho, puede que esté mal jugado, pero yo creo que algún dividido en tercero tengo que encontrar. Ok, llevo 4 copias, o llevar algún counter, o encontrar cosas, que hay cosas, ok, para contrarrestarlo, mira. Bottom, por favor, no me jodas, Gano vidas, nada. Me pega de 8, no es suficiente. Vale, perfecto, dividido en tercero. Menos mal, Menos mal. Ah, me tiene para jugar otra vez. Esto también fallo mío, Ah, vale, no tiene para jugar otra vez, claro. Es la pista, coño. Ya decía yo. Divide entre 0 al Goldspan Dragon. Respuesta me mata. Le viene siendo el fantasma de Aero Ruinas. Ok. ¿Qué me quedo del banquillo, tío?
block. Y bueno, me pasan 4, vía 1. Sigo contra las cuerdas, no sé si voy a poder sobrevivir, la verdad, no tengo ni puta idea. De hecho, más seguro es que no, pero voy a intentar tirar la ira. Bueno, voy a ver qué me sale primero en el top, la verdad. Ese counter no me viene bien, de hecho no puedo contrarrestar con ello. Y dejo el de Multiverse. Claro, me mata con Goldspan Dragon. Me mata peleando con Goldspan, tío. Ay, he cometido muchos fallos aquí, He cometido muchos fallos, tío. De hecho, cosas que podría haber hecho, podría haber dejado. Bueno, si Goldspan entrara me moría, claro. ¿Qué podría haber hecho? Transforma tierra. Pega de 3, bueno, son 4 en general y suficiente. Ay, aquí fallos que he cometido yo. Creo que con Goldspan Dragon, la última jugada tendría que haberlo visto. Tendría que haber visto algo diferente. O hacer, por ejemplo, prueba de talentos al turno extra, que sí que es importante. Sí ha sido importante al final. Ok, siento mucho. La verdad, yo el mazo no me parece que sea un mazo malo. Sin embargo, me parece que le faltan cartas y que bajo mis manos no es un mazo muy bueno, la verdad. Sí, soy sincero, he cometido muchos fallos. Probadlo vosotros, ¿ok? Yo digo que os canjeéis todos los comodines ni nada, pero si yo qué sé, si os pica la curiosidad y queréis mejorarlo. ¡Oh! Intuís, yo creo que es por mí, que la he jugado mal, la verdad. Pero bueno, eso, si hay gente que juegue mejor control, yo creo que puede irle mejor el mazo. Aparte le faltaban los dos que ponen, bueno, que robas cartas y tienes menos, si cumples las condiciones, bueno, claro, si cumples las condiciones hacia todo eso. Le faltan 2 copias de esa carta. Y bueno, pues también llevar más removal como instant, ¿ok? Que por ejemplo, Go Blue llevaba 4 de los que destruyen Creator Planeswalker que ponía pista, y yo llevo 2. Ok, es importante, la verdad, los detallitos como esos. Pero bueno, en la descripción está el mazo por si queréis jugarlo. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal por si, yo que sé, quieres acceder a contenido exclusivo, quieres acceder, bueno, pues antes que nadie a los vídeos, o quieres que te mencione en los vídeos normales, quieres que, bueno, haga vídeos, la verdad, porque sí, voy a hacer vídeos jugando con los miembros del canal cuando tenga. Y nada, pues eso, suscríbete, dale mucho al vídeo, al canal, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, por aquí te dejaré un logo por si quieres suscribirte y otro vídeo por si quieres echarle un ojo y, bueno, pues te quieres seguir divirtiendo. Adiós.